A continuación vamos a establecer las bases para definir un factor de corrección que se establece para la corrección de la diferencia de temperaturas media logarítmica. Esta diferencia de temperaturas media logarítmica, recordemos que es proporcional a la transferencia de calor, pero lo hemos definido solamente para transferencia de calor en intercambiadores en paralelo, también llamados cocorriente, e intercambiadores a contracorriente, también llamados a contraflujo. Sin embargo, si tenemos otra configuración de intercambiadores, como algunos intercambiadores de calor de múltiples pasos o de flujo cruzado, la ecuación de la diferencia de temperatura media logarítmica va a cambiar. Bueno, vamos a plantearlo. Como hemos comentado, este factor de corrección se utiliza para corregir la temperatura media logarítmica. Anteriormente la desarrollamos para intercambiadores de calor en flujo paralelo o en flujo a contracorriente. Sin embargo, para otras configuraciones geométricas, sería un poco más compleja la ecuación matemática para poder determinar esa diferencia de temperatura. Entonces se recurre a una corrección. El factor de corrección se aplica sobre la diferencia de temperatura media logarítmica de intercambiadores a contraflujo. En este caso, para algunos intercambiadores, como mencionaba, los de pasos múltiples o los de flujo cruzado, aplican este factor de corrección. Bueno, el factor de corrección es el siguiente. En este caso, la diferencia de temperatura media logarítmica es igual al factor de corrección F, que en un momento vamos a ver cómo se determina, por la delta T media logarítmica de un intercambiador que se encuentra funcionando a contraflujo o a contracorriente. Bueno, el factor de corrección se comenta que es exactamente 1 para un intercambiador a contraflujo. Bueno, tiene sentido porque estamos utilizando el delta T a contraflujo. Y es menor o igual a 1 para un intercambiador ya sea de flujo cruzado o uno de casco y tubos de pasos múltiples. Recuerden que, bueno, el número de pasos se refiere a las veces que pasan los tubos a través de la coraza. Entonces, el dato que yo voy a corregir con ese factor de corrección es la delta T media logarítmica de un sistema a contraflujo, que ya vimos cómo se determina. Si yo tengo este sistema de aquí, a contraflujo, por ejemplo, entra por los tubos un fluido caliente, pero a contracorriente del otro lado del intercambiador entra un fluido frío. Entonces yo voy a definir un delta T1 que se toman los extremos, sería el TH de entrada menos T de salida, este es un extremo, y un delta T2 que es TH de salida menos TC de entrada. Con base a esto ya sabemos determinar la diferencia de temperatura media logarítmica que se determinaría con esta ecuación de aquí. Bueno, en el caso de que tengamos un intercambiador de calor de flujo cruzado o de tubos y coraza de pasos múltiples, vamos a considerar como si estuviera contraflujo. Ya sabemos calcular el delta T1, el delta T2. Tomamos los extremos. Y con esta ecuación de aquí, calculamos el delta T media logarítmica. Y con la ecuación de acá arriba podemos utilizar el factor de corrección para calcular la transferencia de calor en ese intercambiador. Ese factor de corrección se coloca multiplicando a la delta T media logarítmica a contraflujo. Entonces es la transferencia de calor calculada como coeficiente global de transferencia de calor por el área de intercambio de ese cilindro por el factor de corrección por la delta T media logarítmica. Las delta T1 y delta T2
ya vimos que se calculan en función de los extremos. Delta T1 sería TH de entrada menos TC de salida. Y delta T2 en el otro extremo, acá sería TC de salida menos TC de entrada. Eso sería el delta T2. Ok, bueno, ya sabemos calcular entonces el delta T medio logarítmico, pero de un sistema contracorriente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula el factor de corrección? Bueno, para el factor de corrección F, de inicio se calcula a través de gráficos que se reportan. Hay gráficos que reportan datos de factores de corrección para diferentes configuraciones. Pero de inicio, esos gráficos están en función de dos variables. Las variables son estas. En este caso, voy a utilizar una variable P, que es la temperatura 2 menos la temperatura 1, entre temperatura 1 menos temperatura 1. En este caso, bueno, ¿qué son esas temperaturas? Son diferencias de temperaturas de los fluidos. Las mayúsculas son la diferencia de temperaturas en el lado del tubo, que sería el tubo interno, por ejemplo, esta T1. El subíndice 1 indica que es a la entrada. El subíndice 2 indica que es a la salida. Si es mayúscula, es la diferencia de temperaturas en el lado del tubo. Si es minúscula, es la diferencia de temperaturas en el lado de la coraza. Digamos en este lado. La coraza sería el tanque que recubre el tubo. Y el tubo interno es por donde circula el fluido caliente usualmente. O simplemente no lo vamos a generalizar como el fluido que circula en el interior del tubo. Bueno, esa es la letra P, la diferencia de temperaturas T2 menos T1, que es en el lado de la coraza, en este caso. Es temperaturas de salida menos de temperatura de entrada en la coraza. T1 mayúscula sería la temperatura. T1 sería T de entrada en el tubo menos T de entrada de la coraza. Eso es la P. La R es un cociente que se determina en términos de MCP, flujo másico por el CP del fluido en el lado del tubo, entre flujo másico por el CP del fluido en el lado de la coraza. Esto sería T1 menos T2 entre T2 menos T1. Bueno, esto surge de la termodinámica. La transferencia de calor es flujo másico por el CP por el delta T. En este caso, flujo másico por el CP. De aquí yo lo puedo despejar. Flujo másico por el CP por el delta T. Lo voy a despejar así. Flujo másico por CP es igual a la transferencia de calor entre delta T. Como la transferencia de calor es igual, asumimos que el intercambiador de calor no pierde calor, es decir, todo el fluido caliente transfiere calor al fluido frío. No hay pérdidas de calor. Entonces ese es el cociente R. En función de estos parámetros, el parámetro P y el parámetro R, existen gráficas para calcular el factor de corrección. La idea es que tengamos como datos las temperaturas, tanto en la coraza como en los tubos. Calculemos P, calculemos R, y con base a eso existen diferentes tablas para poder determinar
el factor de corrección. Bueno, este es el primer gráfico más bien. Ok, este es el inciso A. Este gráfico es el gráfico 11-18 del libro de Sengel y se interpreta de la siguiente manera. En el eje Y tenemos el factor de corrección, F. En el eje X tenemos el dato del parámetro P. Y en estas líneas de acá arriba, estas líneas, tenemos el dato de R. Notemos que P va de 0 a 1 y R va también de manera descendente de 4 a casi 0. Pero esto depende mucho de las condiciones. Este gráfico se utiliza para intercambiadores de calor que tienen un paso por la coraza, pero 2, 4, 6 o cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. Por ejemplo, este sería el diagrama. Las letras minúsculas representan temperaturas de los tubos y notemos que aquí se está representando 2 pasos por los tubos. Tengo un paso y 2 pasos. Y en este caso solo un paso por la coraza. Si tuviera más pasos por la coraza, bueno, esto haría algo así, como un serpenteo y sale. Pero solamente se tiene un paso por la coraza del fluido, pero por los tubos 2. Cada vez que pasa la longitud de los tubos, aquí es una longitud, luego del doble de la longitud, se cuenta un paso. En este caso yo tendría un paso por la coraza, pero 2 pasos en este diagrama por los tubos. Si yo tuviera más pasos, bueno, habría que hacer así una especie de serpenteo. Ok, entonces para este tipo de configuración, el detalle sería calcular P con las temperaturas, calcular R y posteriormente de ese cálculo determinar un punto. Por ejemplo, bueno, si yo tuviera P de 0.5 y una R de 1, el factor de corrección sería 0.8. Hay que cruzar el eje X con las líneas, en este caso el eje X con las líneas, y leer en el eje Y la magnitud del factor de corrección. Hay diferentes gráficos similares a este. Este fue el inciso A, que veíamos que era un paso por la coraza, pero 2 pasos por los tubos. El siguiente gráfico, inciso B, hay 2 pasos por la coraza y cualquier múltiplo de 4 pasos por los tubos. Por ejemplo, así. Esta es la coraza, entonces ingresa aquí. Hay un paso, luego otro paso. La idea que es que, bueno, aquí se tiene este paso y luego otro paso de regreso. Y por los tubos hay un múltiplo de 4. 1, 2, 3, 4 pasos por los tubos. Entonces, de acuerdo a esto, cambia el gráfico, cambian los valores, pero la forma de calcularlo no. Igual yo determino P, yo determino R, lo ubico en estos gráficos, leo aquí el eje X, veo dónde cruza con R, y donde cruce, bueno, ese es el dato de F. El siguiente gráfico es muy similar. Este es para flujo cruzado, de un solo paso, con los 2 fluidos de flujo no mezclado. ¿Qué es flujo cruzado? Bueno, a grandes rasgos, esta es la configuración de flujo cruzado. En cruz, precisamente, el fluido del casco circula aquí de la parte superior hacia la parte inferior y perpendicular a este, por eso se llama cruzado, van los tubos.
aquí desde este lado izquierdo hasta este lado derecho. Un intercambiador de flujo cruzado, entonces, tampoco existe mezclado, por lo que, bueno, lo único que yo necesito conocer son las temperaturas. Con las temperaturas calculo el parámetro P, el parámetro R, y leo el factor de corrección. Y finalmente, para un intercambiador de flujo cruzado de un solo paso, con uno de los fluidos mezclado y el otro no mezclado, esta sería la configuración. Bueno, de igual manera la configuración geométrica es esta. Tengo de la parte superior hacia la parte inferior el fluido en el casco y de manera perpendicular el otro fluido. En este caso es un solo paso de los fluidos, pero uno de los fluidos es de flujo mezclado. Bueno, esta es una configuración especial que se refiere usualmente a la forma en la que se alimentan a este intercambiador. Entonces el procedimiento es el mismo. Yo tengo un factor R, yo tengo un factor P en términos de las temperaturas. Igual aquí lo leo con las líneas correspondientes y determino el factor de corrección. Con la lectura de ese factor de corrección, yo voy a poder determinar la transferencia de calor. Básicamente estas son las ecuaciones y esas son las formas en las que nosotros podemos determinar el factor de corrección.